Buenas tardes a todos y a todas. Señor presidente de la Bolsa, señores socios y socias, señor presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En principio, felicitaciones y un agradecimiento muy grande por la invitación que me han hecho a participar en este 155 aniversario de una institución clave, como lo ha dicho su presidente, corazón de un sistema de producción y de inversión que desgraciadamente por la evolución histórica que ha tenido la Argentina no ocupa el rol que tendría que ocupar en la participación del PBI en nuestros negocios. Yo defiendo totalmente ese rol que usted asigna y fundamentalmente la imagen de los hombres y mujeres que operan en la bolsa, que muchas veces, es cierto, son presentados como especuladores, pero que en realidad conforman el corazón del financiamiento a largo plazo de todas las empresas en materia de inversión productiva, de servicio y de financiamiento. Yo sinceramente me gustaría ver todavía a más hombres y mujeres caminando por los pasillos de la bolsa e invirtiendo en acciones y no tal vez en las casas de cambio creyendo que el refugio en la moneda extranjera es la mejor manera de invertir en un país. Tenemos que lograr cambiar esta percepción del ciudadano argentino que cree que es más confiable un papel, una moneda extranjera, que una acción o un bono de los hombres y mujeres que invierten y producen en el país. Esto es una cultura que debemos cambiar. Y creo que estamos ante una muy buena oportunidad, porque de las grandes crisis también surgen las grandes oportunidades y cambios culturales en una sociedad. Recién el presidente hablaba de esta crisis mundial que comenzó en el año 2007 con la subprime, en realidad, que fue la primera manifestación y que tuvo tal vez su manifestación más estentoria, casi cinematográfica, en lo que fue el 14 de septiembre, cuando se cayó Wall Street al caerse Lehman Brothers. Realmente es una crisis parecida a la bursátil del año 30, 29. Igual o tal vez más grande. Entre el año 2007 y el año 2009 se han destruido en valor 3 veces el PBI de los Estados Unidos, que es la primera economía del mundo. Esto sirve para graficar la magnitud, la profundidad de esta crisis sin precedentes a los que tenemos y que no habíamos nacido, obviamente, en el año 1930. Sobre los orígenes de aquella crisis y sobre los orígenes de esta todavía se va a seguir discutiendo. Sin lugar a dudas no son los pobres que no han podido pagar su hipoteca en la subprime los causantes de la crisis. Algunos lo ponen y hacen mucho hincapié también en la falta de regulación de los mercados, en los excesos de mercados. Ha comenzado también a hablarse de los imbalances de la economía mundial, con algunas características también del 30, en donde por un lado Estados Unidos, con un déficit estructural monumental y una altísima tasa de consumo y de endeudamiento, y como contraparte de esa imbalance, la China con un superávit comercial, una producción cada vez en auge y una gran tasa de ahorro. ¿Habrán sido los imbalances? ¿Habrá sido la falta de regulaciones? ¿Habrá sido el exceso de articulación de productos sofisticados del mercado financiero? Yo creo que cada vez que el mercado de capitales se ha alejado de la economía real, de la economía que invierte, produce y genera trabajo, ha producido estos desfasajes en el orden internacional. Y creo que esta, con algunas diferencias, es también una crisis similar a aquella
en cuanto a los orígenes. Pero lo importante es ver cómo estamos en este marco aquí en la Argentina. Luego de 6 años de crecimiento a una tasa promedio del 8,4, de por primera vez en forma continua tener superávit comercial y fiscal. Recién charlábamos con el señor ministro de Economía y con el titular de la Bolsa. El señor ministro de Economía nos decía como datos que en 8 oportunidades hubo superávit. Fue una durante el año 20, presidente don Hipólito Yrigoyen, en el año 93, el expresidente Menem, y durante los 6 años, 4 años y medio del presidente Kirchner, y de quien lo ha sucedido, superávit comercial y fiscal. Hoy hemos sobrepasado nuevamente los 45.000 millones de dólares de reserva, me lo acaba de informar hoy el presidente del Banco Central, luego de haber pagado hace escasos días 2.250 millones de dólares de los Bodén 12, esos títulos que usted, presidente, decía que muchos mercados aseguraban que no íbamos a pagar y que pagamos y que corresponden, para que la gente, el común de la gente pueda entenderlo, al corralito y al corralón del año 2001 y 2002. También hemos podido descender la tasa de desempleo, vergonzante, de 2 dígitos, y sostener hoy, en un mundo en donde se cae el empleo en forma abismal, ahí están los ejemplos de Estados Unidos, España, etcétera, en un 8.8 en este segundo trimestre, lo que revela solamente una diferencia de 0.8 respecto del mismo trimestre del año anterior, contra el 7,3, además, que fue récord absoluto en diciembre del año pasado. Tenemos excedentes de reservas por casi 19.000 millones de dólares, calculando la base monetaria y los dólares que tiene el Banco Central. Estamos en una situación de solidez que nos permitió enfrentar, sin las severas consecuencias sociales que se dieron en otras latitudes, este modelo macroeconómico que comenzó en el año 2003. También es cierto, encuentra a la Bolsa con una participación del PBI inferior a la de sus vecinos. 140% del PBI en Chile, 98% en Brasil, 140% en Estados Unidos y solamente 30% en la Argentina. Es que, como le decía al principio de mi intervención, tenemos que revertir esa tendencia cultural de no entender que cuando uno compra y apuesta a empresas argentinas, está permitiendo el financiamiento a largo plazo de nuestros productores, de nuestros inversores, y permitiendo que el sistema financiero cumpla el verdadero rol, que es en el corto y mediano plazo para el capital de trabajo, y fondearse aquí, en la bolsa, a largo plazo. Esto es lo que han hecho las grandes economías desarrolladas en el mundo, pero para esto necesitamos confianza, los argentinos, no en un gobierno, confianza en nosotros mismos, porque los que cotizan aquí en la bolsa no son los gobiernos, son los hombres y mujeres que producen e invierten en la Argentina. Somos, en definitiva, nosotros mismos, como empleadores o como trabajadores, los que necesariamente tenemos que aportar a este mercado de capitales para hacerlo cada vez más importante. Y debemos reconocer que también ha habido una evolución positiva. Presidenta, muchas gracias. Felicitaciones por venir. Bueno, no, muchas gracias, muchas gracias. Presidente. Muchas gracias. Bien, bien. Presidente.